continuar con el video anterior que tiene que ver con las nulidades del contrato de sociedad. Repetimos, para que esto sirva del punto de vista práctico, distinguir: una cosa es la nulidad del acto constitutivo, otra cosa es la nulidad de la sociedad ya en funcionamiento, otra cosa es la nulidad de cláusulas contractuales, como por ejemplo nulidad de cláusulas que estén comprendidas en el artículo 13 de la Ley General de Sociedades, y otra cosa es nulidad de las decisiones sociales, nulidad de las decisiones sociales adoptadas o por el órgano de administración o por el órgano que expresa la voluntad social. Aclarado esto, habíamos terminado el artículo 17 y ahora vamos a aludir al artículo 18, sociedades sociedades con objeto ilícito. Por supuesto que esto en la práctica es muy difícil que se presente, pero las sociedades que tengan un objeto ilícito, en ese caso, obviamente la nulidad es absoluta, inconfirmable, la puede pedir cualquier interesado y la puede declarar el juez de oficio. Declarada la nulidad, implica eso que la sociedad entra en estado de liquidación. Esa es la consecuencia, ese es el efecto. Si estamos hablando de una sociedad de objeto ilícito, que esto se analiza a la luz de la licitud de los actos jurídicos, en consonancia con lo que dice el Código Civil y Comercial, sin duda que en estos casos esa nulidad implica la liquidación de la sociedad y los administradores y los socios, cualquiera sea el tipo social, responden solidaria e ilimitadamente por el pasivo social. Estamos hablando de sociedades de objeto ilícito, que repetimos, rara vez se presenta en la práctica. Esto está regulado en el artículo 18. Tanto el artículo 18 como el artículo 19 como el 20 prevén supuestos de nulidad absoluta, que tienen la consecuencia que acabo yo de indicar. El artículo 19 apunta a algo que sí es más posible que se presente en la práctica, que es el caso de la sociedad con objeto lícito y actividad ilícita. El objeto es lícito, pero la actividad que despliega la sociedad es ilícita. En ese caso se aplican los mismos efectos que el artículo 18. ¿Pero qué permite acá? Permite distinguir entre los socios de buena y de mala fe. O sea, si hay socios que no sabían que la sociedad que tenía un objeto lícito desplegaba una actividad ilícita, en tal caso, esos socios deben probar su buena fe para eximirse de responsabilidad. La carga de la prueba está en el socio. Si no, se le producirán los mismos efectos que hemos comentado antes. Responderán solidaria y limitadamente por las deudas sociales. Bien. Y después tenemos las sociedades de objeto prohibido. ¿Cuáles son las sociedades de objeto prohibido? Hay sociedades en las cuales para determinadas actividades, por ejemplo, para la actividad bancaria, la actividad financiera, por ejemplo, para la actividad de las compañías de seguros, exigen determinada forma de organización. Si no se cumple con esa forma de organización, la sociedad tiene un objeto prohibido. Por supuesto que tanto, por ejemplo, en las compañías de seguro o en el caso de la actividad financiera, no se va a presentar en la práctica una sociedad de objeto prohibido. ¿Por qué? Porque la autoridad de control, ya sea el Banco Central o la Superintendencia de Seguros, si se trata de una compañía de seguros, no lo va a permitir. Pero la sociedad de objeto
prohibido, se les aplica el mismo criterio que el artículo 18. Tanto en el artículo 18 como en el 19 y el 20 estamos hablando de supuesto de nulidad absoluta. Repito, que puede pedir no solamente el interesado, sino que puede pedirle a un tercero y que además de pedirle a un tercero, que se ha visto afectado obviamente, puede declararle al juez de oficio, porque estamos frente a supuesto de nulidad absoluta, inconfirmable. Este artículo 20 se ha aplicado a supuestos de la banca de hecho, lo que generalmente se denominan mesas de dinero. Porque una cosa es que la sociedad realice actividad financiera con fondos propios y otra cosa que capte fondos de terceros. Cuando la sociedad capta fondos de terceros, ya ahí está en una actividad que está prohibida. ¿Por qué? Porque solamente pueden captar fondos de terceros los bancos, entidades financieras autorizadas por la autoridad de control. ¿Por qué? Porque lo que está en juego en este caso es el ahorro público. Entonces, este artículo 20 a veces se ha aplicado a la banca de hecho, a la denominada banca de hecho o mesas de dinero, la consecuencia ha sido la aplicación del artículo 20, que como dije tiene los mismos efectos que hemos referido para el artículo 18, o sea, la responsabilidad solidaria y limitada de los socios y de los administradores, cualquiera sea su tipo social, y las características propias de una nulidad absoluta. Bien, aclarado esto, me parece que otro tema que resulta también necesario que tengamos un esquema es el referido al control de las sociedades, porque yo en el video anterior me referí al control interno. Pero además del control interno, que como bien dijimos a veces es optativo y solamente es obligatorio cuando lo marca la ley, por ejemplo, SA comprendida en el 299, por ejemplo, SRL con un capital superior a 50 millones de pesos, y en ese caso ya ahí el control por parte de la sindicatura es obligatorio, es necesario, no se puede prescindir de sindicatura, no se puede prescindir de control interno. Tenemos que las sociedades anónimas, en las sociedades anónimas, la ley estructura el control además de lo que se denomina externo, control externo, que es el control de la autoridad respectiva, que en el caso de la provincia de Santa Fe, ese control es ejercido por la Inspección General de Personas Jurídicas, y que en el caso de, por ejemplo, Cava, ese control es ejercido por la Inspección General de Justicia. Entonces, ¿qué quiero que se distinga? Quiero que se distinga las SRL, siempre aludiendo a los tipos que más usan los operadores, donde no hay un control por parte del Estado, sino que solamente aparece el registro público, donde no es que controla, sino que los actos referidos a la SRL tienen que pasar por el registro público. Una cesión, una modificación de contrato pasa por el registro público. Después tenemos el control de las sociedades anónimas. El control de las sociedades anónimas, que una cosa es el control interno y otra cosa es el control externo. El control externo, como dije, es el referido a los organismos de control. En el caso de la provincia de Santa Fe, Inspección General de Personas Jurídicas. Y ese control externo hay que distinguirlo según la sociedad anónima se encuentre dentro o fuera del artículo 299. Si se trata de una sociedad que no está comprendida en el artículo 299, la sociedad anónima solamente tiene control externo, o sea, control del Estado, o sea, control de la Inspección General de Personas Jurídicas si es Santa Fe, control de la Inspección General de Justicia si estamos en Cava, en lo que hace a la modificación del contrato, a sus variaciones de capital, o en el contrato constitutivo. Hay control al inicio porque
si bien el artículo 6 se ha derogado en el sentido de que no hay control de los requisitos legales y fiscales, para la SA esto se ha mantenido. Hay control de los requisitos legales y fiscales en la SA. Consecuentemente, hay un control en tal sentido por parte de la Inspección General de Personas Jurídicas. Y ese control se hace en el acto constitutivo, como dije, en las variaciones de capital o en las modificaciones de contrato. Y después está el control permanente de la autoridad de control, el control permanente de la Inspección General de Personas Jurídicas, la Inspección General de Justicia, si estamos en CABA. Y ese control permanente se da cuando estamos frente a supuestos del artículo 299, donde además del control interno hay un control externo. Quiero hacer una mención especial respecto de las SAS. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay una parte de la doctrina que opina que las SAS en ningún momento tienen control, no tienen momento al momento de su constitución ni al momento de su funcionamiento tienen el control en el momento de su disolución. No hay control por parte del Estado. Por el contrario, actualmente la Inspección General de Justicia ha sacado normativas considerando de que hay un control por parte de la autoridad de control respecto de las SAS y le aplica un régimen similar al de la sociedad anónima. Pero este es un tema opinable, porque algunos, repito, opinan que las SAS no tienen un control durante su constitución, funcionamiento y disolución. Bien, muchas gracias.